Hola, bienvenidos a otro episodio más de Esta de Madre. Hoy que estamos en la semana de San Valentín y se espera que de nosotras todo sea como peaches and cream, romántico, cena, chocolate, flores, puestos para lo de uno, como quien dice por ahí. Queremos hablar de una verdad que a veces a las mujeres pues, o a las madres nos cuesta admitir, y es que nadie nos habla y nos explica, pues nos dan como un red flag de cómo va a cambiar nuestra relación de pareja cuando llegan nuestros hijos. Y bueno, pues se acostumbra a que la vida pues tiene que seguir, tienes que seguir teniendo tu rol de esposa, de pareja, de amarse mucho, cuando a lo mejor hay alguna disonancia en el día a día por cómo criamos. Y me refiero a que podemos a veces no estar tan en sync con nuestra pareja en la forma en que queremos criar a nuestros hijos o el rol que queremos que tengan uno con el otro entre nosotros. Y por lo menos a mí se me hace muy difícil que cuando no conecto con Juan en como quiero o espero que sea como papá, se me hace entonces difícil conectar con él como persona, o sea, o como pareja, ¿verdad? En este caso, que se espera que pues la intimidad crezca en esta semana y esté a flor de piel y querramos brincarnos, ¿verdad? El uno al otro. Y lo que quiero es brincarle, pero a veces para Degollarlo. Entonces, ¿verdad? Ese momento donde a lo mejor sencillamente nos volvemos como compañeros logísticos de Sí, tareas. roommates. Roommates, gracias. En la mañana te toca esto, a ti lo otro. Y perdemos entonces esa conexión de genuinamente estar más en sync como familia, eh, donde facilitaría entonces poderle dar un abrazo y decirle, te extrañé, te amo. Come. Y es que eso es una realidad. Nadie te prepara antes de tener hijos para cómo negociar la crianza de tus hijos con tu pareja, para cómo seguir siendo un sistema y tomar decisiones en conjunto. Entonces, criar hijos no solo transforma la vida familiar, también transforma la vida de pareja. O sea, muchas veces no hablamos de la disciplina, los roles, o sea, los límites, el apoyo. Son unos temas que no se tocan, y no es hasta que tenemos el hijo que entonces el bebé llega, todo se intensifica, hay menos tiempo para discutir estos temas, hay más presión. O sea, estamos tratando de mantener este ser vivo, algo que nunca hemos hecho, que es algo nuevo para los dos. Y especialmente cuando se sienten y se viven esas tensiones, pues todo se exacerba un poquito más. Sí, yo creo que lo que dices, como es eso de negociar, lo dijiste perfecto, negociar la crianza. Tal vez en el caso de, ¿verdad? Como siempre hablamos, mío, personal, con Juan, que tal vez nunca hablamos necesariamente de cuándo íbamos a tener hijos, porque no era algo que tal vez estábamos en ese momento buscando, estábamos más enfocados a lo mejor en otras cosas. Pues como que no lo hablamos, como que genuinamente nunca lo pusimos sobre la mesa. Y te soy honesta, tal vez nunca tampoco pensé que tenía que poner sobre la mesa, hablar con esta persona. Y yo creo que viene también un poco en estos miedos que te dicen, ay, no lo agobies, como que con los temas de cuando quieres tener hijos, cuando quieres formar familia, etcétera, como que creo que hay una predisposición también social a que a veces estas cosas se siente un poco de presión en la pareja, y creo que está erróneo, o sea, son cosas que se tienen que hablar Correcto. de antemano, pero nosotros no lo hicimos, como que nosotros tal vez en aquellos temas muy de moda, por decirlo así, como, pues, tablets, pues, si tuviésemos hijos, no quisiera que mi hijo estuviese pegado a una tablet en nuestra mesa en un restaurante, pero más allá de eso, realmente
no lo hablamos. Y es que tal vez indagar, y muchas veces el ser humano aprende por modelaje, nosotros somos un espejo de lo que nosotros vivimos en nuestras crianzas, y tal vez no es un tema en vogue que uno va y oculta y de dónde yo vine y cómo eran las cosas en mi casa y con qué cosas yo quiero que sean iguales, qué cosas que yo quiero que sean diferentes, pero realmente criar no es solamente cuidar del niño, criar también es cuidar de esa relación de pareja. Y las estadísticas lo dicen. Las estadísticas dicen que la satisfacción de pareja disminuye una vez que tienen hijos, especialmente esos primeros 3, 4 años luego que el niño nace. Es más, las estadísticas dicen que ya desde el embarazo la relación de pareja y la calidad va disminuyendo. El conflicto aumenta en el proceso de crianza, o sea, las discusiones, el estrés, los intercambios positivos disminuyen, o sea, esos halagos, esos cumplidos que le damos a nuestras parejas, pues tal vez se ve que en promedio, en metaanálisis, disminuyen entre las parejas. No todas las parejas se llegan a sostener con el tiempo. Había leído recientemente aproximadamente 61% de las parejas que estaban juntas al momento del nacimiento de sus hijos seguían juntas 9 años después. O sea, casi la mitad. Y lo vemos en las estadísticas, los vemos en nuestras amistades, los vemos en los padres de nuestras amistades, que muchas veces hay mucho, el número de divorcios es bastante alto. De separación es bien alta. Y cuando tenemos hijos, cambia tantas cosas de nosotros, cambia nuestra identidad. Ya yo no soy Sarel, ahora yo soy muchas veces la mamá de Malucía. O sea, cambia la intimidad. Antes no estás ahí que tienes todo el tiempo del mundo para estar con tu pareja, para ir en dates, para compartir tiempo juntos, para tener conversaciones profundas. O sea, ya hay un niño ahí que está muchas veces entre medio. O sea, que la comunicación no es lo misma. Es más, si hay comunicación, más logística, como tú dices. Los teammates, yo hago esto, tú haces lo otro y vamos through the motions del día, pero esa conexión y esa comunicación no nos detenemos como para poder como conectar o entrar en como frenar todo y decir, ok, estamos tú y yo. Como, primero, el tiempo a mí no me da. Y segundo, si lo tuviese, estoy cansada, quiero aprovechar y yo me quiero ir a dormir. El tiempo que tengo lo voy a aprovechar para dormir. Correcto, self-care, ese tipo de self-care. Y se pierde pues muchos momentos. Entonces, yo creo que también yo me puse como mucha presión en decir, pues los date nights tenemos que entonces, ¿qué es? El date night significa salir a comer fuera y a nosotros, por nuestro núcleo y por cómo queremos criar, etcétera, se nos hace bien difícil. O sea, se nos hace bien difícil poder tener un date night fuera en el restaurante. A veces es como lo esperado de la sociedad y escuchas, hablaste con fulana y como que, ay, no, que fuimos el jueves en un date. Es que volvemos, para lograr el date night es la logística incansable detrás de él. Uno, que si no tienes un familiar que se quede con tu hijo, que entonces es la logística de que el familiar tenga disponibilidad. Y hoy en día mis papás, mis suegros están bien activos, ellos tienen vida social, eso es ver que ellos no tengan nada. Si no, si tú vas a hire a nanny, que todavía no me encuentro ni me siento cómoda, pues entonces es un costo adicional. También es un financial burden ir a un date. Sí. Costo y time crunch, porque igual en cualquiera de los dos no es como que estás tan... stress free. Exacto, porque dice, ok, tenemos hasta las 11, maybe. Hay veces las veces que hemos salido, que mi mamá se quedaba con Álvaro, me daba un cargo de conciencia de decir, Dios mío, es que son las 11 y ella sigue con él todavía y tiene que estar súper agotada. Y a lo mejor uno llega y ellos, o Álvaro se durmió, o ella estaban jugando los dos. Pero en el momento no logro desconectarme del todo para poder disfrutar porque tenía la carga o la presión de que, Dios mío, pues mi mamá es mayor, Álvaro tiene que estar trepando paredes y ella cansada y esto y yo aquí. Es una preocupación racional, no es irracional. Tal vez en la realidad del caso eso no fue lo que pasó, pero es una preocupación válida. Así que hasta el tiempo libre, o sea, antes, yo me recuerdo, y nosotras que crecimos nuestra amistad a veces con lo de los ejercicios juntas,
se afecta la relación de uno con uno y se afecta la relación de uno con la pareja, porque hasta el ejercicio que yo hacía desde que Emma se recesó para el verano, no volví, porque entonces era tanto la logística y tanto la carga que ya ni el disfrute estaba ahí. Pero entonces, lo que quiero con estas estadísticas, no quiero ser un party pooper ni ser nefasta, quiero sentar unas bases realistas de que no están solas, de que no estás pasando por esto sola, de que es normal que esa relación se vea afectada una vez que uno tiene un hijo y que cambie, ¿verdad? Que el sistema de la familia es un sistema, antes ustedes eran un sistema de 2, tú y tu esposo, y ahora son un sistema de 3. Y los sistemas cambian a través del desarrollo, a través de las etapas de la vida. No van a estar en esta etapa que se encuentran ahora por el resto de la vida. Esto es algo temporero. Y a veces no es consuelo de bobos o lo que sea, pero a veces ayuda. Mucho consuelo de tontos. Ayuda a saber que esto es una etapa y que este sistema va a fluir y esto no va a ser permanente. Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo que a veces tal vez es como lo que resiento a veces del día a día y es en lo que mencionaste, es en el estar tal vez constantemente negociando también con esta persona cómo queremos que sea ese día a día. Porque tal vez cuando Álvaro ya tendría 1 año y medio, que estaba bastante, recuerdo, ahí fue tal vez cuando empecé como a notarlo, como a darme cuenta, espérate, somos dos personas totalmente, o sea, Juan y yo somos dos personas totalmente diferentes. Sí, ya iba más allá, ya no era solo mantenerlo vivo. Exacto, y un bebé, ¿verdad? Pues digamos que mientras coma, duerma y le cambie sus pañales, pues casi que todas sus necesidades están cubiertas y eso... ¿verdad? No quiero quitarle a las mamás que están en estos momentos en esa etapa porque sé que se siente bien difícil. Yo también lo sentí, pero realmente la etapa es de las más, ¿verdad? O sea... Lo que pasa es que hay otros factores como la deprivación del sueño, claro. O sea, que juegan ahí, se siente eterno e imposible. Se siente bien difícil, lo es, pero, ¿verdad? Pues bebé pequeño, problema pequeño, bebé grande, problema grande. Y... al 1 año y medio recuerdo que pues Álvaro estaba bastante apegado a mí y pues yo tenía que bañarme, vestirme para ir a trabajar y pues Álvaro se quedaba al principio, pues se quedaba con mi mamá, después empezamos en el cuido. Yo lo ponía encima donde, o sea, en el lavamano, en el mueble del lavamano del baño, en lo que yo me vestía, me arreglaba o parecía que me arreglaba. Y Álvaro pues iba cogiendo todas las cosas que encontraba por ahí, pero eso era un campo de juegos para él, eso era un parque. Y pues yo lo dejaba realmente mientras no hubiese un riesgo, ¿verdad? No cogiera una tijera, que es lo más peligroso que tal vez pudiese tener yo en el baño. Y Juan, tal vez él cogía los cepillos de dientes, nos veía cepillando los dientes y él se lo metía a la boca o se lo pasaba por el pelo. Él cogía el mío y a mí no me daba pues nada, porque él me estaba viendo con el cepillo, pues él sabe que tenía que usarlo para algo, me imitaba. Él cogía el de Juan, que by the way, en aquel momento era eléctrico, so era más interesante, era más cool. Y a Juan le molestaba mucho y se lo quitaba y le decía como que eso no se toca, no lo puedes coger. Y tal vez yo he sido más, y no quiero decir permisiva, porque tal vez no es la palabra con la que me quiero definir y no me defino con esa palabra, pero sí, o sea, ¿verdad? Un bebé, si tú no quieres que un bebé coja algo, no lo tengas en el medio. Por ejemplo, Álvaro, Juan que trabaja bastante de la casa, tiene su computadora, Juan la deja ahí, pues Álvaro, ¿qué quiere? Dice, papá, quiero trabajar como tú, y va y toca la computadora. La mía está siempre guardada, porque no quiero que la toque. Porque pues tocándola puede borrarme un documento que no quería. Sí, él es un niño, y es un niño, no sabe. Él lo que ve es que uno pasa muchas horas ahí en la computadora, pues él lo va a querer hacer, su forma. Él dice, voy a trabajar como tú. Pero Juan pues lo va a dejar ahí afuera, él lo va a tocar, lo va a regañar. Él se va a molestar, yo le voy a decir, pues, ¿por qué la dejas allá afuera? Entonces es que él tiene que aprender a no tocarlo. Y yo soy más de las que piensan, si lo dejaste afuera, lo puede tocar. Todo lo que esté a su alcance lo puede tocar. Fair game. Entonces, él es como más autoritario. Me fui dando cuenta que él es autoritario. No toques mi cepillo de diente, ¿por qué no? Porque no quiero que lo toques. Versus yo,
que le digo, esto es un cepillo de dientes, esto lo usamos para lavar los dientes, o si coge algo, una tijera, por ejemplo, que Si veo le que no explicas el quiero, le peligro. explico, mira Álvaro, es que esto es una tijera y mira estas puntas, te pueden hacer mucho daño, con esto se corta, nos podemos hacer un bubu, tenemos que ir al doctor y le explico todas las consecuencias habidas y por haber, y él, ¿verdad? A su capacidad, ¿lo entenderá o no lo Sí. entenderá? Entonces me encontré de momento como criando dos o tal vez queriendo que Juan cambiara un poco su estilo. Pero entonces por esa línea, tal vez, y me pregunto, me dices que esas son cosas que ustedes no hablaron, que tal vez eran cosas que no fue porque en ese momento no era algo en que estaban pensando, pero antes de tener hijos, ¿qué temas tal vez deberían hablarse? Y pienso ahí, por ejemplo, que eso va along the lines de lo que es la disciplina, ¿verdad? Tal vez auscultar, me estás diciendo que que él es bastante más autoritario, pues tal vez explorar un poco de dónde viene, cómo se crió Juan, cómo eran sus dinámicas en su casa con su mamá y su papá, cómo a él lo disciplinaban y lo regañaban. A veces nosotros estamos muy conscientes de cómo nos criaron y nos disciplinaron y no queremos repetirlo con nuestros hijos, pero en otras ocasiones tal vez no es hasta que nos vemos en la situación con nuestros propios hijos que entonces nos vemos imitando lo que nosotros aprendimos, aunque no estemos tan conscientes. O sea, queremos criar con consecuencias, con límites bien firmes, queremos criar con flexibilidad, y tal vez eso hablarlo un poco para llegar a volvemos, y es lo mismo, es negociar dónde está nuestro happy medium, porque nunca vamos a ser, o en la mayoría de los casos no vamos a ser igual que nuestras parejas. Tenemos personalidades diferentes, tenemos experiencias de vida diferentes y no somos iguales. Ajá. Sí, y yo creo ahora que dices eso, algo que a mí me ha ayudado, que me lo has dicho tú, me lo han dicho, o sea, la psicóloga, pues Álvaro no necesita dos papás iguales. O sea, Álvaro no necesita dos personas tal vez que le estén constantemente explicando, pues que la tijera lo va a cortar, que le va a hacer daño, que va a hacer un bubu, va a ir al hospital. Tal vez, pero a mí me ha costado, me costó mucho entender eso, que tal vez pues que Juan tenga su estilo y yo tenga Y el él mío tiene su y como, fortaleza, él te complementa en ciertas cosas que sí, tal vez. pero a eso iba que a mí me costó mucho hasta yo creo que los otros días que lo hablábamos, en que realmente pues Álvaro no necesita dos papás, o sea, un niño no necesita dos papás exactamente iguales, sí necesita un papá, o sea, dos papás en sync, negociando, o sea, Esa es la clave. constantemente, Esa es la clave. que tal vez no había llegado a eso y tal vez sí necesita unos papás que se sienten a hablar, a decir, o sea, qué cosas le vamos a dar más peso, en qué cosas tal vez tenemos que ser más rígidos y si él puede ser más rígido en ese tema y porque ese es él, pues a lo mejor que lo coja, o sea, que él he takes como Sí, que ownership takes lead de eso. de ese tema particular y pues yo para el otro y algo que siempre le he tratado desde que lo entendí y pues trato yo de flexibilizar también, pero a lo mejor yo puedo ser más flexible con Álvaro y no lo estaba haciendo con Juan, es el tema de que se me olvidó. Se me olvidó lo que Pero iba a fíjate, decir. ahí hiciste un reframing sobre lo que tú pensabas. Ahí creaste un montón de insight de tal vez soy bien flexible con Álvaro, pero no lo soy con Juan, que es mi pareja, que es una relación diferente, pero sigue siendo una relación y es parte de mi sistema. Y yo creo que ahí a lo que vas es la importancia es que seamos un frente unido. No sé si decir frente, pero un team. O sea, que Exacto, un estemos en equipo. lo que podamos negociar un Ya. happy medium, a que los dos estemos en la misma página y Álvaro no vea mensajes conflictivos de uno y luego del otro. Exacto, y bajo esa línea me acordé de lo que quería decir. Es que, y fue porque también me pasó reciente, eh, que cuando yo, ¿verdad? Porque pierdo las tablas, o sea, y puedo ser más flexible con Álvaro, pero soy una Eres persona, o sea, y humana. soy humana, y pues hoy, un día, por todas las cargas que tenemos, Ujú. eh, por lo general yo soy la que le tengo más paciencia a Álvaro y me siento y le explico, etcétera. Pero lo que le dije que para mí era bien importante con él es que en el momento que yo lo pierda, que él sea Que como pueda que step in. step in y sea ese soporte para Álvaro. Yo creo que tal vez él, y a eso a él le ha costado mucho, porque vení,
venimos, y yo lo tuve en mi papá, tal vez mi mamá no, en esta idea de que si los dos padres no piensan igual, me estás invalidando frente al Ujú. hijo. Y no es así, o sea, No no hay espacio para necesariamente, ambas no, cosas. exacto, no había espacio para más. Entonces, yo siento que uno, como hijo, tal vez uno se podía sentir que sin, pues en mi casa no tengo recursos, porque si no, y no es conseguir lo que uno quiere como niño, porque no Ujú. voy a eso, es a espacios en donde cosas grandes sucedan. Si mi mamá dice que no, o está en un momento de bastante estrés, que yo pueda ir con mi papá y de alguna manera conseguir, o sea, o Sí, lograr recibir como es. que ese apoyo o ese Ujú. objetivo, etcétera. Y yo tuve que, con Juan, como que lo hemos llegado, y esto es algo bastante nuevo, como que tratar de que seamos, si uno está perdido, estresado, Ujú. perdió las tablas, Que el necesito otro puede. respirar, que el otro pueda entrar y ser ese ente de apoyo para Álvaro. Pero veníamos, yo no venía con eso porque volvemos, tenía a mi mamá como que de Ujú. referente, pero en mi casa, mi papá sí era del pensar de que si tú y, o sea, mi mamá y él no pensaban igual, uno de los dos estaba invalidando al otro, le estaba quitando ese poder. Mm, Y Juan viene bastante de eso también. mm, Y el cambiar ese shift se nos ujú. hizo difícil. Pero entonces, y lo logran mediante esas conversaciones, porque ahí viene la importancia de esas conversaciones. Tú no has sido madre, él Nunca. no ha sido padre, usted Ujú, está entrando a esto con un blank slate, o sea, ujú, nadie realmente te enseña como padre, tú vienes con unos conocimientos y unas observaciones de lo que fue la dinámica de los padres en tu casa y tal vez con algunas cosas que sabes que quieres hacer y con otras que eres ambiguo y otras que no quieres hacer. ujú, Pero entonces en esas conversaciones que se dan antes y que se tienen que trabajar a menudo durante el ujú, proceso, porque el sistema va a cambiar y hay que reajustarse a eso, llegas a esos consensos que tal vez te llevan, pues mira, yo necesito. Y ujú, otra cosa, hablar del mí. ujú, No es tú no haces esto, tú no haces lo otro, o tú estás ujú, haciendo aquello mal, porque ahí lo que estamos creando es defensividad. Nosotros lo que ujú, queremos es teamwork. So, ujú, yo necesito que cuando yo no pueda más o yo esté overwhelmed, que me sustituyas, que me apoye. ujú, Y entonces ahí estás hablando del ti, estás expresando, tampoco Juan es adivino, igual que Pepe no es adivino. ujú, A veces si no le decimos lo que nosotros necesitamos, ellos, ujú, y o sea, a veces no quiero generalizar ni ser, pero a veces hasta los hombres, cuán in tune puede estar realmente con lo que yo estoy pensando y emocionalmente experimentando. Así que están uno en tiene que blanco. poder, si uno quiere tener cierta expectativa de recibir algo de regreso, uno tiene que Ujú. poder comunicar la expectativa de lo que uno quiere que regrese. Y entonces también veo por otro lado lo de los valores. Bien importante que las familias cuando se están formando antes o cuando tienen los hijos, pues los valores son los que nos guían Ujú, en esa relación con nuestros hijos y qué es lo que queremos aportar a nuestros hijos. Nosotros no tenemos que tener los mismos pensamientos de todo, pero sí esa estrella norte de qué es lo que nosotros buscamos enseñarle y qué es lo que queremos que tal vez inculcar en nuestros hijos. Es importante que eso sí lo compartan, ujú. que son como esas cosas más grandes. Y como dices, yo creo que es importante que se hable y que hasta se haga como, o sea, tú lo has dicho varias ocasiones, o sea, planificadamente sacar días para hablar de eso, o sea, Ujú, en pareja. ujú. A veces también pues se romantiza demasiado este tiempo de pareja, como tiene que ser, etcétera, y sencillamente sentarse a hablar en una cena solos o en Hasta un la casa, momento hasta en acostaste la al niño y casa tuviste una conversación. y empezar a hablar de eso, o sea, y decir, ¿sabes qué? Hoy vamos a hablar, hoy vamos a sacar el día para hablar de cómo queremos ser padres y de Ujú, educarnos como que en conjunto, tú y yo, como que se romantiza un poco de este tiempo de pareja, de ujú. cómo tiene que ser y que todo tiene que ser sexy, No. sensual y Ujú. fabuloso y las caricias y el no sé qué, y a veces hasta intimidad, que Intimidad es una es buena una buena conversación. conversación de a futuro, cómo Ujú, queremos seguir siendo a futuro, ujú. y tal vez se los digo para esas madres. Idealmente se tiene que hablar pues cuando quedas embarazada, o sea, o antes de, inclusive a veces yo digo antes hasta de escoger Ujú, una pareja, si es ujú. con esta persona con la que te quieres casar y formar familia, ¿verdad? Pero siendo realista, a veces no, pues no se habla, ¿no? O por miedo, o por
por muchas cosas. Pero y en ese proceso de escoger pareja, pienso hasta algo tan esencial como los roles. Ujú, Hoy en día los roles son mucho más equitativos. Hoy en ujú, día una mujer no necesariamente va a ser un stay-at-home mom. Una ujú, mujer no necesariamente quiere tener hijos. Y ujú, yo creo que sí, desde que uno va conociendo a la pareja, pues a mí me gustaría poder criar a mis, por ejemplo, a mí me ujú, gustaría poder estar esos primeros años antes de que mi hija fuera a la escuela, quería tener la flexibilidad para poder estar con ella el más tiempo posible. Esa ujú. soy yo. Pues yo sabía con mi pareja que nosotros tenemos que llegar a una estabilidad financiera donde nos pudiéramos dar el lujo de que esos años iniciales de mi hija, pues yo pudiera estar con ella. Ujú. Para mí eso era bien importante. Pues hay que tener esa conversación desde antes. Sí, idealmente Yo sí. voy a trabajar, hay gente que quiere trabajar, que se Ujú, sienten satisfechas, que quieren trabajar full time. Pues entonces, ¿cómo nos vamos a dividir? ¿O ujú, qué cosas, los roles básicos, desde lo más básico de quién va a ser qué en la casa, hasta lo más formal de, son cosas como que dándonos el pie derecho para la relación, aunque obviamente semanalmente el check-in de esto está funcionando, ujú. Esto esto no está no. funcionando, necesito tal cosa. Sí, y yo creo que, ¿verdad? Para que no pierdan un poco la, ¿verdad? La fe y la esperanza, todas aquellas que tal vez como yo no lo hicieron, que no se sentaron en esa mesa antes Mm, a hablar con su pareja de, pues, qué tipo de madre querían ser, o qué tipo, pues, de pareja esa es la querían mayoría. tener, que es la mayoría, y yo estuve Ujú, ahí, o sea, volvemos, tal vez, pues, yo no... eh, pues yo me preparé mucho para el parto, yo me preparé para el embarazo, para ujú, saber qué tal vez qué podía hacer, qué podía comer, cómo podía estar mejor, sin pensar de momento en que esta personita iba a llegar y Surprise. iba a alterar todo nuestro ecosistema, hasta el perro Ujú, le iba a dar depresión postparto. Este, para las que han estado donde estuve yo, que genuinamente en momentos en el posparto, o sea, de cuando estaba con horas de falta de sueño, llegué a sentirme tan abrumada por mi situación que decía, Dios mío, y si lo hago sola, en vez de tener que estar criando aquí a dos, a tres ujú, con el perro, ujú, ¿verdad? No es tan sola, o sea, siéntense, sentémonos a, pues, hablar, a ujú. estas dinámicas, no esperemos en que la intimidad, ¿verdad? No caigamos en esta era consumerista de esta semana de que intimidad es comprarte el baby doll y tener que estar Ujú. así con tu marido de frente y caerle encima, hacerle el salto del tigre. Intimidad es sencillamente hablar con él en estos momentos de cómo quieren seguir siendo mejores padres a futuro, pero pues, es difícil, o sea, pero se Sí, puede, o sea, todas las que no lo hicimos antes there is hope. podemos reparar en estos Claro, momentos con pues todas estas cosas que nos dices de poder sacar una cena o un momento y sí. hablar de que yo necesito para ser mejor mamá, que me va a ayudar a ser mejor persona y me va a ayudar a ser mejor esposa. Y por ese lado creo que es súper importante que cuando tenemos estas conversaciones las tengamos en momentos donde estamos emocionalmente regulados. O sea, tú no quieres tener estas Mm, conversaciones cuando estás overwhelmed, cuando estás cansada, cuando estás al final de tu línea, cuando sí, realmente estás una bien pelea desregulada. justo después con él o con... Sí, también a veces estas conversaciones pueden ser bien intensas porque tocan Ujú, fibras de lo que es, o sea, ¿qué más importante que la crianza de un hijo? Que el tener la vida de un ser en tus manos y el formar o tratar de ujú. formar lo que va a ser esta persona cuando sea adulta. Así que esto puede tocar fibras así, cosas bien que we feel strongly about. Si en estas conversaciones se sienten cargadas, si uno se molesta, si uno Ujú, toma una pausa, te retira y después entonces retocamos. ujú, Igual, acuerdos temporales. Si esta semana pasaron tal y tal cosa y estamos tratando de sobrellevar la semana, pues uno puede agree a hacer tal cosa de cierta manera y después reevaluar si está funcionando, si no ujú, está funcionando. Nada está set en stone, nada está ujú, fijo, uno puede reevaluar y hacer las cosas diferentes si no están funcionando. ujú. Pero es más eso, estar en esa misma página para negociar,
qué es lo que queremos hacer y qué es lo que necesita cada cual y qué es lo que necesita nuestro hijo, porque igual esas necesidades van a cambiar y nosotros tenemos que shift de acuerdo a las necesidades, como lo que dijiste. Un bebé no necesita lo mismo que necesita un toddler, que necesita un teenager, que necesita, o sea, las cosas, las necesidades van cambiando. Sí, yo creo que tú, o sea, lo mencionaste también, entre esos, yo creo que temas que se tienen que hablar, los no negociables, o sea, como que yo no estoy dispuesta a que, por ejemplo, sí sé que eso se lo había dicho a Juan, a pues, castigar dándole, o sea, Disciplina con física. disciplina física, gracias. También hablar no solamente de lo que uno, los no negociables, o sea, esto para mí no es una opción. Y que los dos, pues, de cierta manera, o sea, tienen que estar. Sí, de Esto acuerdo. para las que ya no lo hablamos antes, ¿verdad? Y las que ya estamos como que en el Es camino. que nunca es tarde para nada. No, nunca es tarde, pero volvemos, es que muchas veces no lo hacemos. Pero una vez ya está ahí, y eso que volvemos, yo era de las personas que a veces decía, antes de ser madre, una nalgada a tiempo te libra de mil cosas. No, not really. La realidad, ahora que tengo a Álvaro, me di cuenta, ¿verdad? Yo pienso que no. Disciplina física, pues para mí ya no es negociable. Y a lo mejor al principio lo podía pensar y cambiamos. Por esa línea también pienso en lo de los no negociables, el quiero, puedo y no puedo. Pues, ¿qué cosas uno quisiera hacer como madre? ¿O qué Ujú, cosas uno quisiera de nuestra pareja como padre? ¿Qué cosas uno puede hacer como madre o el padre? ¿Qué ujú, cosas puede y qué cosas yo no puedo? Porque también ahí estamos hablando de las limitaciones. ujú, Y para nuestra pareja poder suplir y ser pareja y ser co-captain de ujú, este equipo, necesitamos también decirle dónde están nuestros límites, qué cosas nosotros no podemos hacer, ujú, no nos sentimos capaces, preparadas o simplemente no estamos en ese momento en la posición emocional para llevarlas a cabo. ujú, Entonces ahí uno, por ejemplo, cuando mi hija era pequeña, que fuimos para mí era bien importante yo estar pendiente a su desarrollo y darle ese estímulo que ella necesitaba. Pero cuando ella empezó a ir a terapia física, pues yo no podía sentarme ahí y verla llorar por 45 minutos mientras pedía ujú, desgarradamente a su mamá. Pues yo no puedo hacer eso. Para mí es importante que ella reciba el tratamiento, pero yo ujú, no puedo ser presencia en esos momentos ujú, de terapia, pues mi pareja yo le dije, no puedo, tienes que hacerlo tú porque yo no estoy preparada emocionalmente para eso. Pues él me ujú, suple y él rellena. Pues qué cosas quiero, puedo y qué no puedo. En la ujú, casa, qué cosas yo quiero hacer, qué cosas yo puedo hacer y qué cosas realmente no me gustan, no tengo tiempo, no son prioridad ahora mismo. ujú, Y la pareja lo mismo, que ellos ujú, cosas son importantes, qué cosas no son. Lo vemos, no todas las semanas son perfectas, ujú, pero es volver a la mesa de discusión sobre qué cosas están funcionando, qué cosas no están funcionando. ujú, Y solamente conectar ahí en qué queremos como equipo es súper íntimo ujú. y súper sexy. O sea, Exacto. estar en la misma página, poder mirar a esa persona a los ojos y saber que ustedes Ujú, dos son un equipo y que están en la misma página en las cosas generales que ustedes quieren para con su hijo. ujú. O sea, eso Es para mí. mucho más sexy que salir con el Ay, lingerie ahí. ambos pueden tener su encanto, pero creo que una base para estar en el espacio de, de estar conectado íntimamente con la pareja, yo creo que hay que estar conectado emocionalmente con la pareja. Ujú, Y cuando estamos en turmoil emocional en la casa y teniendo mucha tensión, ujú. lo menos que uno está pensando es estar físicamente, íntimamente conectados con la pareja. Sí, totalmente. Creo que pues se crean, como siempre, demasiadas expectativas pues de todos los roles y de todas las etapas en las que entramos Ujú, con la maternidad en general de la vida, ¿verdad? Pero ujú, se crean demasiadas expectativas eh, de qué debemos hacer, cómo debemos hacer, y se pierde un poco el contexto de dónde estamos, y del ujú, propósito real de por qué entramos en esta ujú. relación y por qué decidimos ser padres, y por qué estamos aquí. Pero se puede, o sea, realmente, como dices, hablando desde la necesidad de tuya, identificando qué temas no son negociables,
Y quería mencionar por esa línea algo bien importante que lo hacemos con nuestros hijos y lo hemos hablado en múltiples ocasiones. Y yo creo que también hay que dar el espacio para hacerlo con las parejas, el reparar. Los desacuerdos van a Ujú, venir, las discusiones van a venir, o sea, estamos aprendiendo en la marcha, ujú, pero hacer reparaciones es bien importante. Ser específicos con lo que pasó, o sea, ujú, no tutear, no hablar desde la otra persona, siempre hablar desde el uno. Yo me sentí así, yo ujú, pienso esto, pero creo que esas reparaciones, para igual que son importantes con nuestros hijos, son importantes para con la pareja. ujú, ¿Y qué podemos hacer a futuro para que entonces no pase X, Y o Z? Pero esa ujú. reparación es súper también, súper íntima y súper sexy. El poder como uno aportó a una situación y tal vez hirió a la pareja para entonces poder movernos nuevamente de un espacio seguro. Yo totalmente. Así es que todas esas, eh, pues, madres que tal vez como yo no lo hablamos al principio, eh, que entramos a esto de la maternidad sin saber mucho o con Todos todo. entramos sin saber. No es lo mismo Sí, la teoría a la práctica. sí, Pudimos habernos leído todos los libros. Cuando llega la hora práctica de implementar todos esos conocimientos, no es lo mismo. no es lo mismo, pero hay espacio para crecer, hay espacio para mejorar. No busquen ser perfectos, busquemos estar presentes, ser padres conscientes. Ujú, Eh, Álvaro no necesita dos padres exactamente iguales. Malucía no necesita dos ujú. padres eh, exactamente No, no iguales. somos No, remotamente. No. necesitan padres presentes, conscientes y con ganas, tal vez, pues, ¿verdad? De querer hacerlo mejor día a día. Así es que estamos todas acompañadas. Si este episodio te Ujú. gustó, entiendes que puede ayudar también a otra mamá, a alguien que está a punto y todavía tiene la oportunidad de antes de que llegue ese bebé, Tener esas tener conversaciones. esas conversaciones, háganlo, compartan este episodio con todas esas amigas que están, ¿verdad?, a punto de dar a luz, a las que ya estamos aquí. Hay esperanza, se puede. Gracias por estar aquí con nosotras. Sí, y las vemos esta semana teniendo esa conversación bien sexy sobre expectativas, roles, planes, límites. Así Bueno, que compartan este episodio y suscríbanse para poder seguir sacando contenido relevante para todas estas madres porque está de madre. hasta Hasta la la próxima. próxima.